En este vídeo introduciremos la concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Se dice que una función es cóncava en un intervalo, y vamos a dibujar un ejemplo de una función cóncava. Es posible que te suene, es que se llena si, dados dos puntos de la gráfica de esa función correspondientes a ese intervalo, el segmento que los une está por encima de la gráfica de la función. ¿Ves el segmento aquí? Que está por encima de la gráfica que está aquí abajo. Se dice que una función, esto sería cóncava, o sea que se llena. Se dice que una función es convexa en un intervalo si, al considerar dos puntos de la gráfica de la función correspondientes a dicho intervalo, el segmento que los une está por debajo. Bueno, esto se podría escribir con ecuaciones y con desigualdades, pero creemos que si se entiende la idea mucho mejor porque sale un pelín complicadillo, pero no mucho, pero un pelín. Pero con esto nos conformamos. Bueno, tenemos que decir en este punto que hay algunos autores que le llaman al revés, o sea, la convexa la primera, la cóncava la segunda, incluso que les dan otros nombres. Nosotros adoptaremos esto que acabamos de poner aquí. Así si consideramos pues otra gráfica, imagínate ahora esta función, pues observa que aquí tenemos que es convexa. A partir de este punto empieza a ser cóncava. Y este punto vuelve a ser convexa. O sea que cuando estudiemos una función tendremos intervalos de concavidad y convexidad normalmente. Que puede ser que la función toda ella sea cóncava o toda convexa. Pero nosotros lo que haremos es estudiar los intervalos de concavidad y convexidad, pudiéndose dar que sea cóncava en todo el dominio, convexa en todo el dominio. O sea que en este caso, si esto es x sub 0 y esto es x sub 1, pues tendremos que la función hasta llegar a x sub 0 sería convexa, desde x sub 0 hasta x sub 1 sería cóncava y a partir de x sub 1 sería convexa. A los puntos donde la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava se les llama puntos de inflexión. Si tendremos en x sub 0, este sería un punto de inflexión, y en x sub 1, pues este sería un punto de inflexión. La clave para el estudio de la concavidad y convexidad de una función es el siguiente resultado. Si tenemos f una función dos veces derivable entonces se tiene que si la derivada segunda es mayor o igual que 0, entonces f es cóncava, y si la derivada segunda es menor o igual que 0, entonces f, quiero decir, es convexa. Este sería el resultado que nosotros utilizaremos para estudiar la concavidad y la convexidad de la función. Bueno, una vez tengamos estudiado la concavidad y convexidad de la función, si hay un cambio en un punto, o sea, si pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, en ese punto lo que habrá ocurrido es que la segunda derivada pues sea 0, pues
entonces tendremos un punto de inflexión. O sea, que nosotros, para el estudio de la concavidad y convexidad, o sea, los intervalos de concavidad y convexidad, razonaremos de forma análoga como lo hacíamos con la primera derivada para el crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos. O sea, en primer lugar calcularíamos el dominio de la función y entonces calcularíamos la segunda derivada. Igualaríamos a 0, con lo que obtendríamos los candidatos a puntos de inflexión. Entonces, esos candidatos representamos gráficamente el dominio y después estos valores que hemos obtenido aquí. Eso va a ocurrir para las funciones que trabajaremos nosotros, que serán, pues, ya sabes, polinomios, cocientes de polinomios, raíces de polinomios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hemos hecho esto, obtenemos unos intervalos. Para las funciones con las que trabajaremos tendremos que la segunda derivada será continua en cada uno de estos intervalos. Y entonces se cumplirá que el signo en todo el intervalo de la segunda derivada será el mismo. Con lo que, aplicando lo de arriba, tendremos que la función es cóncava o la función es convexa. Si existe un cambio de concavidad a convexidad o convexidad a concavidad en un punto donde se anula la segunda derivada, como sabes, tendríamos un punto de flexión. Existe un criterio con la derivada tercera, pero con lo anterior ya lo teníamos. Que dice que si tenemos que la función es 3 veces derivable y tenemos un punto tal que la segunda derivada es 0, entonces si f tercera en x sub 0 es distinto de 0, en x sub 0 tenemos un punto de inflexión. Eso sí, en el caso de que te dé 0, pues tendrás que recurrir a ver si existe un cambio de concavidad a convexidad o de convexidad a concavidad.